y todo lo que tiene que ver con los sistemas de calidad. Bueno, entonces ya voy a proyectarles para poder iniciar. Me informan si de pronto no lo ven. Bueno, me confirman si tienen vista de las diapositivas. Sí, ya se ven. Se ve bien. Listo. Sí, se ve bien. Ya se ve. Bueno, aquí les doy una pauta publicitaria. Obviamente no me la están pagando, pero es una herramienta que de verdad me gustaría compartirlo con ustedes. Si ustedes analizan, yo las presentaciones las traigo en archivo PDF en su mayoría. Cuando las hago en PDF hay una página que de pronto algunos ya la han usado, que se llama Canva. En ella uno puede hacer todo este tema de presentaciones de una manera muy ágil y no se llenan de pronto los discos duros, sino que uno desde la misma página puede proyectar las presentaciones. Entonces, ya culminada el paréntesis de la pausa publicitaria, entonces vamos a iniciar. La actividad que vamos a realizar el día de hoy, como les había informado antes de iniciar, era la proyección de un video. Pero dadas las circunstancias y los problemas técnicos que tuvimos frente a la proyección del mismo, entonces eso lo vamos a dejar ahí stand-by hasta la próxima sesión donde ya yo pueda organizar el tema y poderlo proyectar sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, vamos a entrar a hacer un análisis de la inspección y vigilancia. La inspección y vigilancia, como lo vimos en las sesiones anteriores, también está consagrada en la Ley 30, pero le dan una mayor forma en la Ley 1740 del 2014, en donde tiene un título específico de inspección y vigilancia. ¿Por qué? Porque la Ley 30, como lo hemos venido analizando, era una estructura general. Ya con las normativas posteriores empiezan a darle una mayor organización a todos estos temas. Entonces, esta ley de inspección y vigilancia desarrolla parcialmente dentro de la misma el artículo 67 de la Constitución Nacional, que habla de que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, que se debe hacer una formación en derechos humanos, en paz, en democracia, en la práctica de trabajo, recreación, cultura, ciencia, tecnología y la protección del ambiente. ¿Por qué dicen que lo desarrolla parcialmente? En el entendido de que todavía no es un derecho universal como se pretende al momento que se crea la Constitución Nacional, pero poco a poco se va avanzando hasta obtener que el servicio público cumpla su función social de manera universal. Y este tema de la formación del estudiante, ya más que todo como carácter de ciudadano, se ha ido fortaleciendo, pero aún quedan mucho camino por recorrer y muchos ítems que aún están en proceso de formación. Asimismo, también desarrolla el artículo 189 que habla de las funciones que corresponden al presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y como la suprema autoridad administrativa. Específicamente el numeral 21, que habla de que el presidente ejerce la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley. Obviamente, este artículo, esta ley entra a modificar, esta ley de la inspección y vigilancia entra a modificar la ley 30 de 1992, porque como ya lo habíamos visto, la ley 30 trae unas pautas, pero esta nueva ley, la 1740, ya entra a desarrollar las mismas y a darle una forma al proceso de inspección y vigilancia. ¿Cuál es el contenido de la ley 1740? La ley 1740 tiene 25 artículos. En sí es algo pequeño en comparación con el decreto 1075. Y esos artículos vienen desarrollados en varios capítulos. El primer capítulo habla de la finalidad, objetivos y ámbitos de aplicación. El segundo capítulo habla de inspección y vigilancia. El tercer capítulo habla de las medidas administrativas para la protección del servicio público de la educación superior.
El capítulo cuarto habla de la prestación del servicio público de educación autorizada. El capítulo 5 habla de las sanciones administrativas y el capítulo sexto habla de otras disposiciones derogatorias y vigencias. Cuando nos vamos a por qué o cuál es la finalidad que trae la autoridad y el legislador más específicamente frente a los procesos de inspección y vigilancia, eso lo encontramos en el artículo primero de la ley 1740, en los cuales hace una complementación de las instancias en las cuales ya venía establecido por la ley 30 el proceso de inspección y vigilancia, y agrega los siguientes literales. La inspección y vigilancia va enfocada no solamente con el tema de la educación de calidad y otros aspectos que traía desarrollado la ley 30 que previamente los habíamos analizado, sino que ya fortalecen este proceso diciendo que el mismo va encaminado a velar por la calidad y la continuidad del servicio público de educación superior. O sea, no es solo el aspecto de calidad como lo traía la ley 30, sino que hay que velar porque se preste el servicio, porque en la medida de lo posible no se cierren los establecimientos, sino generar las herramientas para poder continuar con la prestación del mismo. Se debe propender por la mejor formación moral, intelectual, física de los educandos y por el cumplimiento de los objetivos de la educación superior, de la educación superior. ¿En qué sentido es esto? En que ya dejamos a un lado solo el tema académico, sino que se hace una complementación de que la formación sea mucho más amplia, de que tenga varios aspectos y varios escenarios en los cuales llega a interactuar y que esto no sea solamente de una materia o de un programa, sino que sea más interdisciplinar. Entonces ahí va encaminada también el proceso de inspección y vigilancia, que es vigilar como tal, como su nombre lo dice, que todo esto se cumpla y que todo este proceder de las instituciones de educación superior vayan en cumplimiento de los objetivos que se han planteado al momento de solicitar los registros calificados. También habla porque se cumpla el servicio de educación, el servicio público, se cumpla el cubrimiento del servicio público de educación superior. Habla del manejo de que las instituciones privadas constituidas como personas jurídicas de utilidad den a sus dineros, que se conserven y se utilicen de la manera correcta, y que esto vaya obviamente de la mano de la voluntad de los fundadores de estas instituciones y que no en ningún aspecto, porque eso es lo primordial que ya la ley 30 también lo traía de alguna manera consagrado, no podía convertirse en entidades con ánimo de lucro. O sea, como el servicio de educación se parte de que es un servicio público, cumple una función social, no tanto económica como algunas personas podrían llegar a pensar. Otro de los aspectos que llega a ampliar la ley 1740 es que las instituciones oficiales atiendan la naturaleza del servicio público y la función social que les es inherente, cumpliendo con todas las disposiciones legales y estatutarias que las rigen, y los dineros se conserven y se apliquen debidamente. Obviamente el manejo desde el punto de vista económico para las instituciones oficiales es mucho más al detalle, porque obviamente son dineros que vienen de los errarios públicos y tienen un control mucho mayor frente a la utilización de los mismos. Eso no quiere decir que las instituciones privadas no tengan, porque como lo vimos en el literal anterior, también tienen esa obligación. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Existe algún organismo encargado del cumplimiento o la ejecución de estas normas? Específico, pues, para ello. Profe, sí lo hay. Dentro de la misma norma se establecen que hay unos aspectos o unas instituciones que están específicamente establecidas para cumplir con estos objetivos de la inspección y vigilancia. Más adelante veremos de qué manera se hace todo este proceso de la inspección y vigilancia, de qué manera se organiza el mismo y cómo entran dentro del ministerio, porque obviamente
pese a que es una función que venía a ser directamente del presidente como jefe de Estado y jefe de gobierno, el presidente la delega en el Ministerio de Educación Nacional, quien a su vez nombra a unos inspectores para que se hagan cargo de estos procesos. Y aún así también cuando se dan los procesos ya en la práctica, ya yéndonos un poco al desarrollo de las instituciones de educación superior, cuando se dan las visitas de los pares, cuando se dan las auditorías por parte del ministerio, todo eso entra a jugar dentro del mismo ministerio. Hay un departamento encargado de inspección y vigilancia y ya ellos tienen las tareas específicas para poder hacerle seguimiento al cumplimiento de estos objetivos misionales, las condiciones académicas y las condiciones institucionales que previamente también habíamos visto. ¿Tienen alguna otra duda? No, está bien, gracias. Bueno, listo, continuemos. Les quiero hacer una aclaración. O sea, este tema de inspección y vigilancia es un tema que es muy, digamos que se va mucho a la norma. O sea, por eso ustedes verán que las diapositivas están como un poquito cargadas en ese sentido frente a los artículos, porque tenemos que hacer mucho hincapié para ubicarnos. Pero hay unas cosas que de pronto no vamos a tocar por el tema de tiempo y que ya ahí sí debe ser como complementado con estudio independiente para poder tener de pronto mayor claridad frente a este tema de inspección y vigilancia. Yo voy a tratar de hacerlo de manera muy general, pero que quede claro todo el tema de la inspección y vigilancia. Entonces, continuando con el análisis que estamos haciendo de la ley 1740, tenemos los objetivos de la inspección y vigilancia que están consagrados en el artículo 5. Cuando hicimos el análisis de la ley 30 consagraba estos objetivos en tres artículos, el artículo 31, el artículo 32 y el artículo 33. En esos artículos ellos hacían una distinción, primeramente las funciones que eran exclusivas del presidente de la República, cuáles eran los objetivos, estaban en otro artículo, y ya un tema de vigilancia enfocado o digamos que desarrollado y vigilado por el Ministerio de Educación Nacional a través del CESU. Entonces, lo que hace como tal ahora la ley 1740 es recoger todos estos tres artículos que traía la ley 30 frente a los objetivos de la inspección y vigilancia, los reúne en el artículo 5 y lo que hace es que unifica las funciones, porque en la práctica, pese a que desde la Constitución establecen que era una función meramente del presidente, en la práctica esta función se fue dando en delegación al Ministerio de Educación Nacional y ellos son en realidad los que están realizando todas las funciones de inspección y vigilancia a nivel nacional. Entonces, la ley 1740 unifica estos objetivos en la siguiente manera. El primero, cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que tienen que ver o que se deben cumplir al momento que se presta o administra un servicio de educación. El segundo es el cumplimiento de los estatutos y reglamentos de las instituciones. O sea, partimos de lo general, el cumplimiento de todas las especificaciones legales, ya después el cumplimiento de las especificaciones y los reglamentos internos a las instituciones de educación superior. Que se preste de forma continua el servicio educativo, como ya lo habíamos venido analizando anteriormente. No es tanto el tema de que yo preste el servicio, sino que lo preste bien y que en la medida posible, si yo tengo una falla, se me den las herramientas para poder corregir mi falla y continuar con la prestación de un servicio educativo de calidad. El cuarto, la atención efectiva a la naturaleza del servicio público, cultural de la educación y la función social que le es inherente. Siempre van enfocados al tema de que el servicio público debe involucrar la cultura, la educación y que ahí tiene una función social. El quinto, la eficiencia y correcto manejo en inversión de todos los recursos. El 1740 hace muchísimo hincapié en el tema de las rentas, o sea, el tema de los dineros se hace mucho énfasis, porque obviamente veníamos de una realidad nacional en las cuales existían desfalcos desde el punto de vista económico en las instituciones de educación superior, entonces ellos entran a regular mucho este tema.
la protección de las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. La garantía de la autonomía universitaria, o sea, siempre hacen énfasis en el tema de la autonomía universitaria, pero como ya anteriormente hemos hecho los paneles de discusión en los cuales vemos hasta dónde es el aspecto o cuál es la línea divisoria entre el cumplimiento normativo y el tema de autonomía universitaria. Entonces aquí también es un tema frente a la ley 1740 de que la autonomía universitaria no debe sobrepasar todos los requerimientos legales, constitucionales y los reglamentos internos de la institución para una buena prestación del servicio educativo. La protección del derecho de los particulares a fundar establecimientos de educación superior. Esto va más que todo ya que se logró probar desde el año 92 que los servicios educativos tienen demasiadas falencias para poder ser universales. Entonces se da o se fomenta el hecho de que dado que el Estado como tal no puede suplir todas las necesidades en materia de cobertura, se dé el impulso a los particulares, ya sean personas naturales o personas jurídicas, para que funden estos establecimientos de educación superior y de esa manera ampliar la cobertura del mismo. Otro de los aspectos que entra a unificar como tal el 1740 es la participación de la comunidad educativa en la dirección de las instituciones. O sea, como ya van enfocados a un tema de que debemos fortalecer el sistema educativo no solo con algunos intervinientes, sino con todos, entonces ya es comunidad, participación de toda la comunidad educativa. El fortalecimiento de la investigación, ya también este tema lo vimos cuando hicimos el análisis del 1330, de cómo van enfocando a la investigación y el fortalecimiento del mismo. La producción de conocimiento, el acceso a la ciencia, la tecnología, las humanidades, la filosofía, la cultura y el arte, lo que les venía diciendo al principio. Llegar y ampliar nuestros campos de acciones desde el punto de vista de que no sea solo académico, sino volvernos más interdisciplinarios. El fomento y desarrollo del pensamiento científico y pedagógico en las instituciones de educación superior. O sea, ya es ir adaptando los sistemas educativos a las necesidades que iban surgiendo a nivel mundial frente a la prestación de los servicios educativos. Bueno, ¿tienen alguna duda antes de continuar? Sí, profe, una preguntita. Sí, dígame. Lo que he alcanzado a entender es que la ley 30, pues, lo que procura es que este tema de la educación o de la inversión en el proyecto educativo de las entidades de educación superior y particularmente en lo que tiene que ver con la destinación de los recursos, pues tenga una buena destinación y en ese sentido pretende prevenir nuevas situaciones que se han presentado desafortunadamente en cuanto al mal manejo de esos recursos, ¿verdad? Eso me parece que es loable. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto bajo esa premisa de proteger esa destinación de recursos a las funciones misionales de estas instituciones puede incidir también en limitar o afectar la autonomía universitaria? ¿Usted cree que lo hace o no lo hace? Y si lo hace, ¿en qué aspecto? Es mi pregunta. Bueno, habló el profesor Stitt, si no estoy mal. Bueno, profe, mire, ahí hay varios aspectos del análisis que usted hace. Primero que la ley de inspección y vigilancia, la 1740, que estamos analizando en estos momentos, esta norma trae consigo el desarrollo del proceso de inspección y vigilancia, que es complementado posteriormente con el decreto 1330 del 2019, porque obviamente hay unas situaciones de conocimiento nacional en los cuales las instituciones, sin llegar a mencionar nombres, han utilizado de una manera errónea sus recursos, pese a que ya la 1740 traía consagrado dentro de su desarrollo normativo el hecho del buen manejo del mismo. Entonces ya resolviendo como tal el interrogante que usted plantea frente a hasta qué punto eso puede incidir en la autonomía universitaria. O sea, sí se puede afectar en el sentido de que el Ministerio de Educación es un garante y ellos en cualquier momento, dadas sus facultades legales y constitucionales,
pueden hacer visitas a las instituciones de educación superior. Y hasta cierto punto, porque es muy delgada la línea frente a la autonomía, lo que les decía, al cumplimiento de la norma, y el tema ya más enfocado a la autonomía universitaria desde el concepto o desde la razón de ser de esos términos. Entonces, ¿qué sucede? Que eso lo viene a ver el Ministerio de Educación para poder tratar en la medida de lo posible de que no se toque mucho la autonomía universitaria y antes de pronto llegar a meterse o inmiscuirse en procesos ya muy personales de la institución desde su autonomía, ellos hacen un proceso previo que también lo mencionaré más adelante, en el cual ingresan o dan unas notificaciones, permiten un debido proceso, una defensa, y ya llegan a intervenir como tal de manera directa en la institución cuando se ha probado que efectivamente hay una falencia en el manejo de los recursos, y es una falencia que no se puede corregir de manera inmediata, sino que requiere un proceso de intervención por parte del ministerio, y ya es intervención donde la universidad o el establecimiento de la institución de educación superior pierde como tal su autonomía por los malos manejos que hicieron. ¿Sí quedó resuelto el interrogante, profe? A ver, no sé, porque la pregunta era si limitaba o no la autonomía universitaria, desde luego al margen de que se presenten situaciones anómalas que de hecho justificaría la intervención del Ministerio de Educación o el organismo competente para manejar esa situación anómala, ¿no? Pero repito, la pregunta es si bajo esa premisa de vigilar no se afecta la autonomía universitaria, si sí o no, y si sí o no, ¿por qué? Es la pregunta concreta. Bueno, profe, desde mi análisis que yo hago frente a las situaciones y de pronto los pocos conocimientos que he tenido sobre procesos de intervención a instituciones de educación superior, yo creo que sí llega hasta cierto punto a intervenir el ministerio directamente en la autonomía universitaria. Es que yo soy del criterio, y siempre lo he planteado cuando tengo la oportunidad en cualquiera de los escenarios en los cuales me presento, que es que ese término de autonomía siempre es entre comillas, o sea, una autonomía universitaria como tal no es tan real a como se concibió al momento que se empezó a utilizar ese término. Y todos estos procesos de intervención afectan directamente el desarrollo normal de las instituciones de educación superior. ¿Por qué? Porque al momento que se haga una visita por parte del Ministerio de Educación y se logre establecer o de pronto hay una sospecha de algún incumplimiento de cualquiera de los requisitos, que sabemos que son muchísimos los requisitos que está planteando el tema del decreto 1330 frente a los estándares de calidad y todas las condiciones que le ponen a las instituciones de educación superior para poder prestar los servicios educativos. Entonces, si se presenta una falencia con el hecho de solo la mera sospecha o la iniciación del proceso de investigación por parte del Ministerio de Educación, ya eso afecta directamente el buen desarrollo de la institución educativa, porque entonces también genera situaciones de zozobra, puede generar unas situaciones donde se lleguen a presentar discusiones internas entre los miembros de la institución de educación superior. Y pese a que desde el punto de vista de la norma está planteado para que eso no afecte como tal la autonomía universitaria, sí lo hace. En la práctica sí lo hace. Entonces la respuesta a su pregunta es que esos procesos de inspección y vigilancia, independientemente del punto donde se apliquen o desde qué paso se apliquen, sí llegan a afectar los procesos educativos y afectan la autonomía universitaria. Pero yo recuerdo en la San Martín, yo estuve en ese proceso y se criticaba precisamente la falta de intervención por parte del ministerio. En esa época, yo pienso que la autonomía se refiere más al proceso académico, al proceso del conocimiento. Pero ya cuando estamos hablando de los recursos, que son recursos prácticamente públicos, porque se entiende como un derecho a la educación ejercido por unas instituciones educativas que se deben a la función
social de administración de un derecho fundamental como la educación, sí hay una responsabilidad grande de las entidades educativas en ese sentido, y ante cualquier situación anómala, pues se debe actuar, porque yo me recuerdo que en esa época estaba de ministra de la Barranquillera, no recuerdo el nombre, y ella se demoró como 2 o 3 meses para tomar la decisión. Imagínense, entonces, mientras tanto los profesores, los estudiantes y los trabajadores estaban en una situación muy difícil. Entonces sí me parece que no se debe alegar la autonomía frente a los malos manejos administrativos, sino que se debe alegar frente a la cátedra, a la impartición de un conocimiento plano, puro y simple en todo el extendido de la palabra. Sería mi posición. Bueno, profe, complementando la intervención que usted hace frente al tema ya específico de un caso concreto que fue el de la Universidad San Martín, ahí sí estaba realmente probada la existencia de los malos manejos desde el punto de vista económico dentro de la institución. Y obviamente lo que usted manifiesta es cierto, le exigían al ministerio que hiciera intervención para poder salvar ese establecimiento de educación superior, y más porque habían demasiados estudiantes que estaban vinculados y la planta docente de esa institución era bastante amplia. Entonces era un tema que ya era ir más allá de pronto de la autonomía como tal, y ya aterrizar toda esta normatividad que estaba consagrada, que la aplicaran y que hicieran los respectivos procesos para determinar si existía o no existía esa situación y tomar las acciones pertinentes de manera inmediata para evitar que el problema siguiera aumentando y aplicar las sanciones respectivas a quienes tuvieran responsabilidad en esos malos manejos. Yo quisiera adicionar algo que me parece importante puntualizar también. Sí, adelante. En cuanto a lo que tiene que ver pues, con las universidades y en general con las instituciones de educación superior, no se puede perder de vista que lo que ellas prestan es un servicio público, ¿cierto? Los servicios públicos, pues, si pierden las características de permanencia, de continuidad y de generalidad, pues desaparecen como tales, o sea, pierden su esencia. Y en ese orden de ideas, en el Estado contemporáneo se le exige al Estado que garantice la prestación continua, general y permanente de los servicios públicos. Entonces, estas intervenciones están hechas precisamente para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público, a la cual nunca se le puede anteponer la autonomía universitaria. O sea, yo pienso pues que esa sería más o menos la explicación de por qué la autonomía ahí cede ante la intervención. Es que la intervención está hecha precisamente para garantizar la continuidad en la prestación de un servicio público que se le ha confiado a un particular. En ese orden de ideas, pues yo estimo que ni siquiera, pues, o sea, el tema de la autonomía es oponible a lo que tiene que ver con el servicio público. Este era pues mi aporte. Gracias, profe. Yo creo que la intervención del profesor Milton creo que en alguna medida precisa más mi inquietud y en cuanto a que él establece unas diferencias en cuanto a la autonomía universitaria desde el punto de vista administrativo, que es lo que hace énfasis también el doctor Espirco, y en eso pues yo creo que estamos de acuerdo en que efectivamente tiene que haber una intervención del Estado para garantizar el buen manejo de esos recursos que en últimas, como usted bien lo señala, son públicos. Y yo creo que eso es necesario y evidentemente, como lo señalaba el profesor Milton, en el caso concreto de la San Martín, lo que se evidenció fue una falta oportuna de intervención para establecer pues, el buen manejo administrativo de esos recursos. La preocupación mía iba más enfocada al segundo aspecto que tocaba el profesor Milton, y es el tema de a partir de esa necesidad de intervención se pueda afectar lo que son las funciones misionales de docencia, investigación y proyección social. Eso es lo que pues trataba de que se estableciera si esa intervención del Estado a partir de la ley 1740 del 2014 incidía o no en esa autonomía en aspecto misional. De todas maneras, creo que se han entregado elementos válidos para la comprensión de ese tema. Gracias. Bueno, profe, ahí surge otra duda.
los profesores hacen en sus intervenciones un análisis desde el punto de vista administrativo. Ya enfocados en lo que usted plantea, que es el punto de vista académico, estos procesos de intervención y vigilancia por parte de inspección y vigilancia por parte del Ministerio, y en caso dado que sea necesario una intervención por parte del Ministerio de Educación, que establecen que no se afecten los procesos académicos. Porque si estamos enfocados en un tema de continuidad del servicio, hay que fortalecer esos procesos. Obviamente la intervención ya o la vigilancia un poco más especial por parte del Ministerio de Educación Nacional entra a bloquear de una u otra manera el funcionamiento administrativo, porque el ente que se le pruebe que está cometiendo una falta y que esté sometido a un proceso de inspección y vigilancia especial, ya él como tal pierde su autonomía frente al manejo de sus recursos, porque todo va a estar ligado a unas aprobaciones por parte del inspector in situ, que es el que ya viene a hacer la vigilancia a punto de todas las actuaciones de la institución. Pero en aras de propender por la calidad de la prestación del servicio educativo y no afectar a los estudiantes, en la medida de lo posible, esta norma va encaminada a que estos procesos educativos se sigan o sean continuos, o sea, se sigan prestando, las clases se sigan dando. Obviamente, cuando hay un proceso de intervención genera muchas dudas y muchas preocupaciones dentro de la comunidad académica, pero lo que se busca, dándole respuesta a su interrogante, es que se continúe con los procesos educativos, la prestación de las clases, se den las clases, se hagan las actividades sociales que tenga programada la universidad o la institución de educación superior, se preste el tema de bienestar universitario, o sea, todas esas actividades que se vienen desarrollando, los procesos de investigación, la asistencia a congresos, todo eso continúe prestándose, es lo que busca la norma. O sea, el punto administrativo tiene un manejo diferente al punto académico. Una pregunta. Me imagino que fuera de las acciones rutinarias u obligatorias de parte pues, de los entes de vigilancia, de inspección, en aras de la prevención, ¿quién puede pedir una intervención del ministerio o una inspección concreta? Bueno, profe, solucionando su interrogante, como tal, la norma no dice se podrá presentar por fulano, sultano o tal. O sea, la norma establece que hay unos procesos que son de carácter obligatorio en los cuales dentro de las facultades del Ministerio de Educación Nacional ellos podrán iniciar ese proceso en cualquier momento, podrán hacer una visita para probar si efectivamente la documentación que se presentó al momento de solicitar el registro o de pedir la renovación del mismo es acorde con la realidad de la institución de educación superior. Ese sería uno de los primeros aspectos. Ya frente a quién los puede solicitar, como les digo, la norma no lo entra a manifestar, pero si hay una denuncia o una intervención por alguna persona, por algún docente, por algún directivo, en ese caso, al momento que se tenga una sospecha, porque la norma sí dice, al momento que se tenga una sospecha de algún incumplimiento de alguna de las normas constitucionales, legales, reglamentarias o alguna de las condiciones establecidas para la prestación del servicio educativo, ahí se debe hacer de inmediato la investigación por parte del Ministerio de Educación Nacional, que sería una investigación preliminar, y en caso de que las sospechas se tornen un poco más reales frente a lo que ellos llegaran a observar al momento de realizar su visita, ahí sí tendrían que iniciar el siguiente paso, que ya sería una vigilancia mucho más directa y un proceso especial en esa institución de la cual ya se tuvo un conocimiento previo de que había una falencia. ¿Tienen alguna duda, profe? ¿Quedó resuelta su interrogante? Sí, creo que se ha aclarado lo suficiente en torno a ese punto. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a continuar. Obviamente, si surgen dudas, manifiéstenlas y las resolveremos de manera inmediata. Entonces, continuando,
Me informan si tienen vista de la presentación, porque aquí me salió un mensaje que aparentemente había dejado de compartir. Entonces quiero confirmar eso. Bueno, entonces, continuando con el análisis que venimos haciendo de la ley 1740, entonces, como les venía diciendo, hay varios tipos de funciones. Está la función de inspección, pese a que la norma de inspección y vigilancia se hace una división de la misma. Entonces, están las funciones de inspección que están consagradas en el artículo 6 y 7 de esta norma, las funciones de vigilancia que se hablan en el artículo 8 y 9. Todas estas funciones, independientemente de su origen, son de carácter preventivo y de carácter sancionatorio al momento que se logre probar que efectivamente hay una falencia en la prestación del servicio educativo. Esta norma, esta ley 1740, trae también consagradas las medidas preventivas, o sea, cuando se hace el respectivo proceso investigativo por parte del Ministerio de Educación, ellos elaboran unas medidas que más adelante las vamos a ver, pero para que tengan como idea, estas medidas van encaminadas a resolver los inconvenientes, las preventivas, a resolver los inconvenientes que se presentan en la prestación del servicio educativo. Y de esa forma continuar con dicho proceso, pero cuando se logra establecer que las falencias son de un índole tan grave que la universidad o la institución de educación superior no puede seguir con su autonomía administrativa, se declara el proceso de vigilancia especial. También esta norma trae unas instituciones de salvamento que están encaminadas a generar herramientas para, en caso de que se presente algún tipo de falencia en el servicio educativo, se generen apoyos a las instituciones de educación superior para que puedan continuar con la prestación del servicio. O sea, lo que les venía diciendo desde el principio, no es tanto ir a sancionar o ir a aplicar una vigilancia especial, sino velar por la continuidad en la prestación del servicio educativo. Entonces, ¿qué tiene que ver o cuál es la definición de la inspección? La inspección como tal son esas facultades que tiene el Ministerio de Educación Nacional para solicitar, para confirmar. Cuando hablan de confirmar es determinar si efectivamente lo que dice el papel es lo que realmente está aplicando la institución de educación superior, para analizar, para pedir información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa o de calidad de cualquier institución de educación superior. O sea, dentro de este proceso de inspección, el Ministerio de Educación Nacional tiene estas facultades. ¿Para qué? Para poder ver, cuando hagan sus análisis o cuando hagan sus auditorías, poder establecer y determinar si hay alguna falencia o algo que debe mejorar la institución de educación superior y de esa manera generar una medida preventiva para evitar que este ente educativo sea suspendido o sea sancionado y de esa manera velar por una prestación de servicio educativo de calidad. La vigilancia, por su parte, es la facultad de velar que tiene el Ministerio de Educación, de velar que las instituciones de educación superior cumplan con las normas para su funcionamiento y la prestación continua del servicio público en condiciones de calidad. Dentro de estas facultades de vigilancia, se pueden supervisar la implementación de correctivos se deben supervisar. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de vigilancia, cuando el Ministerio de Educación vea que hay una falencia en alguna de las instituciones de educación superior, ellos generarán las medidas que se deben implementar para corregir los errores que se presentan. Entonces, dentro de estas funciones de vigilancia, el Ministerio debe revisar si las instituciones están acatando los correctivos que se solicitaron por su parte para poder solucionar las situaciones críticas, ya sean de orden jurídico, económico, contable, administrativo o de calidad. Aquí no hacen diferenciación de que solo van a generar correctivos en ciertos aspectos o ciertos funcionamientos de las instituciones de educación superior, sino que los correctivos vienen a ser de manera general en cualquiera de los aspectos en los cuales se desarrolla el proceso educativo de una institución de educación superior.
¿Cuáles son las medidas preventivas? Que era lo que yo les venía hablando previamente. La primera es ordenar la presentación y adopción de planes y programas de mejoramiento. O sea, si hay una irregularidad, hay que generar una acción para corregir la misma. Ordenar abstenerse de ofrecer y desarrollar programas sin contar con el registro calificado. Obviamente, si hay una obligación por parte de las instituciones de educación superior que deben ofertar sus servicios educativos en esos programas que cuentan con el registro calificado. En caso de que el Ministerio de Educación logre probar que hay una institución que está prestando un servicio educativo en un programa que no ha sido otorgado su registro calificado, informará a la comunidad de que dicho programa no cumple con los requisitos normativos, pero obviamente tampoco cumple con los estándares de calidad y que por eso los invitan a que no hagan uso del mismo. También dentro de sus medidas preventivas está lo que yo le decía inicialmente de enviar delegados a las instituciones de educación superior. Como ellos tienen un departamento que está organizado para poder hacer estos procesos de inspección y vigilancia, ellos en cualquier momento, cuando hay una sospecha o por control o por programación o por cualquiera de las circunstancias, están facultados para hacer visitas a las instituciones de educación superior. Dentro de estas medidas, disculpen, ahí hubo un error de redacción en el cuarto, señalar las condiciones para corregir o superar irregularidades de tipo administrativo, financiero o de calidad que pongan en peligro el servicio público de educación. Obviamente hablamos de unas medidas de carácter general en las cuales ellos dirán, bueno, ustedes tienen que aplicar tal medida o hacer este aspecto, pero esas medidas iniciales que hablamos en el numeral anterior son medidas que se toman porque hay una falencia, pero ya el numeral cuarto habla de que estas medidas van encaminadas a situaciones que ponen en peligro el servicio público de educación. O sea, esta es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque en caso de que persista la falta o la falencia que tiene la institución de educación superior, ahí sí se podría afectar directamente el desarrollo del servicio educativo. Disponer la vigilancia especial, o sea, dentro de todas las medidas que puede desarrollar el Ministerio de Educación Nacional como órgano que está encargado de la inspección y vigilancia, este mismo puede establecer cuáles son los pasos a seguir o cuáles son las pautas o los requisitos o el procedimiento, el nombre que le quieran dar, para poder aplicar la inspección especial, la vigilancia especial, a las instituciones de educación superior. La sexta medida que también consagra la ley 1740 es salvaguardar los derechos adquiridos de los estudiantes. O sea, independientemente de que exista una falencia, sin importar su índole, si es administrativo, si es financiero, si es de calidad, lo primero que van a entrar a preservar el Ministerio de Educación Nacional es los derechos de los estudiantes. ¿Cuáles son esos? A que se le preste su servicio educativo, a que tengan acceso al desarrollo de sus clases, a los programas académicos, al cronograma que se ha establecido por ese programa, y más que todo a que puedan culminar sus carreras universitarias o su especialización, o no importa el nivel educativo al cual estén aspirando, pero que puedan culminar aquello por lo cual ellos están haciendo uso del servicio de educación. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Parece que no, profe. Ah, bueno, entonces como no hay duda, vamos a continuar. Creo que usted está proyectando la pantalla. Sí, señora, ¿usted no la ve? No, señora, no sé si hay otros compañeros que sí la... Bueno, me confirman si no la ven. Yo tampoco la veo. No la veo. Bueno, denme un momento acá. Yo la veo, Yo la pero veo pequeñita. Pequeñita, muy nítida, pero muy pequeñita. Pero En el celular no la veo.
Me tienen que decir porque el tema es que como me tocó cambiar mi computador por el problema que tuve con el audio, entonces acá todavía no le tengo el manejo completo. Entonces me deben decir para yo poderlos. De todas formas, ahí lo ven mejor. Yo la veo muy nítida, pero pequeñita, ¿no? Bueno, vamos a ver si acá se ve mejor. Sí. Pero no Y es ahí, nítida. Ahora sí está nítida. bueno, es que no me habían informado. Pero que sigue pequeña, o sea, está nítida, pero sigue pequeñita en una Sí, esquinita. es que no sé qué pasa, porque se ve así, ahí sí tengo. ¿Esa la ven mejor? No, profe, lo que pienso que debería hacer es dejar de compartir y volver para ver Sí, voy a si... hacer eso. Entonces, denme un minutico, ya hago eso para ver qué es lo que sucede. Denme un momento. Ahí sí sale grande, ya se ve mejor. Ahí se ve mejor ya. Listo, ahí sí la ven mejor. Sí, claro, ya se ve mejor. Listo. Entonces, de todas formas, lo que les vengo diciendo, esta información va a ser también subida a EVA. De todas formas, si alguno no tiene vista o algo, me informa para solucionar el inconveniente. Entonces, continuando, como les venía diciendo, esta norma trae un proceso de vigilancia especial que está consagrado en el artículo 11. Este proceso de vigilancia es muy claro, el ministerio, en qué casos el Ministerio de Educación Nacional lo debe aplicar. Cuando se da una interrupción anormal y grave en la prestación del servicio de educación, a menos que sea por una fuerza mayor o porque hay un paro o porque hay protestas. Entonces ahí sí es una situación en la que la interrupción del servicio educativo se da por una causa externa. Pero si el caso de la prestación del servicio educativo se da porque es que la universidad o la institución de educación superior no quiere prestar el servicio educativo, entonces ahí sí ya aplicaría la vigilancia, el proceso de vigilancia especial que consagra el artículo 11 de esta norma. Cuando se da una afectación grave de las condiciones de calidad del servicio. O sea, si hay una afectación leve, se dan unas medidas preventivas y la universidad o la institución de educación superior puede hacer todas las correcciones necesarias y continuar con su prestación de servicio. Pero si hay una afectación grave, se da un proceso de vigilancia. Profe Daniela, ¿Sí? yo no sé si ustedes, si algunos de los que me escuchan también habrán observado las apreciaciones del nuevo ministro de Justicia acerca de que en muchas universidades existen afectaciones graves de la condición de calidad del servicio. Según él, hay muchas universidades y facultades de derecho de garaje, supuestamente. Ya, eso es lo que él ha observado en su vida profesional. Ahora que yo escucho eso y que yo sé que el Ministerio de Educación es el encargado de todo esto, ahora, ¿qué injerencia puede tener ese punto de vista? Es decir, prácticamente él está llegando e interviniendo de esa manera, pero ¿qué injerencia puede tener él cuando eso correspondería prácticamente al Ministerio de Educación? Bueno, profe, ahí sí, eso es un tema de mucha discusión. ¿En qué sentido? Primeramente, que él, como ministro,
es un representante del gobierno nacional. Y él está dando una apreciación frente a lo que él manifestaba en la entrevista, era el tema de que él había observado por el transcurrir de los años. Y dio un ejemplo de esas instituciones que permiten que se den de manera paralela estudios, porque él dio ese ejemplo, estudios en Derecho con Ingeniería y daban el título. Entonces él dijo, eso ya es universidad de garaje, que cuando nosotros vamos a ver, hay una cantidad de abogados y no son abogados de calidad. Entonces, obviamente, esa injerencia, pese a que la norma es muy clara en establecer que solamente el Ministerio de Educación Nacional es el ente y el órgano llamado a hacer estos procesos de investigación, de inspección y vigilancia, de intervención en caso que sea necesario. Eso nos lleva a cuál es el mensaje que está dando el gobierno nacional, porque aquí no estamos hablando solo de un ministro, es un mensaje de que él como representante del gobierno está dando, en el entendido de que vienen bastantes procesos de inspección y vigilancia, porque el Ministerio de Educación va a entrar con lupa a ver qué es lo que está pasando dentro de las instituciones de educación superior. Habrán unas en las cuales logren probar y habrá otras donde efectivamente las instituciones de educación superior tendrán toda su evidencia y todos sus programas y todo muy organizado y no tendrán ningún inconveniente frente a esos procesos. Pero también hay un punto que yo he analizado y es el hecho de que el Ministerio de Educación Nacional no dará abastos para todo este proceso que se supone, según el mensaje que da el ministro, va a iniciar. ¿En qué sentido? En el sentido que necesitarían cuatriplicar, por decirlo de una manera, su planta de personal para poder dar abastos y entrar a vigilar o generar estos procesos de inspección y vigilancia al detalle a todas las instituciones que se han ido formando y que se les han otorgado sus registros calificados. También encontrarán en esas investigaciones que habrán instituciones en las cuales están otorgando títulos y no tendrán los registros calificados. Entonces también es un tema que sí es necesario que se hagan las respectivas investigaciones, pero hay que ver para dónde apuntan y cuál es el trasfondo de ese comentario que están haciendo ahora, y mucho más en el momento donde estamos en un periodo, como lo decíamos anteriormente, de transición frente a la norma que salió el año pasado, que llega a cambiar, por decirlo de una manera, en resumen, llega a cambiar todo lo que traíamos o habíamos concebido como la prestación del servicio educativo en las instituciones de educación superior. Entonces también es un tema que si nos ponemos ahora mismo a analizar, generaría un debate muy interesante frente a esa intervención y a dónde va dirigida la intervención y cómo nosotros como profesionales también debemos prepararnos para ese proceso que se avecina. ¿Alguien quiere intervenir frente a ese tema? Bueno, como no hay intervenciones, de todas formas le dejo ahí la duda frente al comentario que hace el profesor. Es un tema que que debe hacerse un análisis bastante complejo, porque va a afectar a todo el mundo si se llegan a iniciar todos estos procesos de inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional. Bueno, entonces continuando con los aspectos en los cuales se puede aplicar la vigilancia especial, continuamos con los recursos o rentas que están siendo conservados, invertidos, aplicados o arbitrados indebidamente, con fines diferentes al cumplimiento de su misión y función institucional o en actividades diferentes. Estos son malos manejos de los dineros. Cuando se logre probar que de pronto hay una desviación del mismo o se están haciendo inversiones que no tienen que ver con el carácter educativo, con el carácter
de prestación del servicio educativo, entonces enseguida se decreta el proceso de vigilancia especial. Cuando existe alguna sanción, o sea, hay una sanción, el ministerio emitió unas medidas preventivas, la institución hizo caso omiso a esas medidas preventivas, fue sancionada y aún así, frente a, pues, a existir una sanción, la institución de educación superior o sus dirigentes, directivos, docentes o cuerpo estudiantil, independientemente de dónde provenga la falta, continúan esa conducta, automáticamente se vincula a un proceso de vigilancia especial de esa institución de educación superior. Cuando incumpla la orden de no ofrecer programas académicos sin registro calificado, lo que les comentaba anteriormente, cuando el Ministerio de Educación Nacional logra probar que se está prestando un servicio académico en un programa que no se le ha otorgado su registro calificado, ordena a la institución que deje de prestar ese servicio. Pero si aún así la institución persiste en la prestación de ese servicio de educación superior, automáticamente estará vinculada a un proceso de vigilancia especial. ¿De qué manera se hace este proceso de vigilancia especial? Esto está consagrado en el artículo 2. Obviamente, la norma es mucho más amplia al momento de desarrollar este proceso, pero yo se los traigo aquí resumido en estos puntos. Lo primero, se debe emitir una resolución que debe ser motivada por el Ministerio de Educación Nacional, en la cual se hace la notificación del inicio del proceso de vigilancia especial. Esta notificación de esa resolución se le hará al representante legal. Se puede hacer de manera escrita, se puede hacer virtual, si ha sido autorizado, dados en estos temas de la pandemia. La norma también establece que se puede dar de manera virtual. Se puede hacer notificación personal, notificación por aviso. Sí se puede establecer cualquiera de las notificaciones que está consagrada dentro de los códigos procesales. Asimismo, frente a esta resolución, como es una resolución que es motivada y firmada por el Ministerio de Educación Nacional, nada más aplica el recurso de reposición. No hay apelación, sino solamente el recurso de reposición frente a la resolución que emite el inicio del proceso de vigilancia especial. Después de que se hace el proceso de notificación, internamente se va a tomar unas medidas dentro de este proceso de vigilancia. O sea, ya notificada la institución de educación superior, ya sea directamente a su representante legal, director, no importa el nombre que conciba la persona que representa en estos momentos a la institución de educación superior. Después de ese proceso de notificación viene la designación del inspector in situ. El inspector in situ es ese inspector o ese delegado por parte del Ministerio de Educación Nacional, que es el que va a tomar las riendas de la parte administrativa de la institución de educación superior en representación del Ministerio de Educación Nacional. Mientras se hace este proceso de inspección y vigilancia, se puede suspender temporalmente la vigencia del registro calificado y de manera inmediata se suspenden todos los trámites de solicitudes de nuevos registros o las renovaciones a los programas que estén en curso ante el Ministerio de Educación Nacional. ¿Por qué hacen esto? Porque como se ha aprobado una falencia en la prestación del servicio de educación y este no es de calidad, entonces es requerido como una medida preventiva suspender o autorizar estas suspensiones para poder corregir las falencias que se presentan dentro de la institución de educación nacional. Otro de los aspectos que viene enseguida a intervenir dentro de este proceso de vigilancia especial del Ministerio de Educación tiene que ver con el manejo de los recursos y las rentas, o sea, todo lo que tiene que ver con todo el tema económico debe pasar por aprobación del inspector. Si dada la circunstancia del inspector al momento de hacer su proceso de investigación, de hacer el arqueo con los presupuestos, con todo el tema contable de la universidad, logra probar que hay una afectación grave en la viabilidad financiera, se da la necesidad de ordenar que se constituya una fiducia. Entonces la fiducia es la que se va a encargar, ya no el inspector, sino la fiducia es la que se va a encargar de darle el manejo a toda la renta. Entonces para esos procesos de fiducia también hay
un procedimiento interno en el cual tienen unos protocolos para poder llegar a autorizar el manejo de esos dineros. Asimismo, dentro de las medidas se establecen que si los consejeros, los directivos, los representantes legales, los administradores, revisores o fiscales que no cumplan las medidas que han sido emitidas por el inspector in situ o que impidan o que escondan documentos o que no presten todos los requerimientos o no acaten todos los requerimientos del inspector, pueden ser reemplazados por el Ministerio de Educación Nacional. Ellos lo harán por un término de 1 año, en los cuales el ministerio nombrará una persona para que sea su reemplazo, obviamente, y esa persona va a desarrollar las funciones mientras que dura la suspensión de ese cargo y de ese consejero, directivo o representante, ahí sí no importa. Y esto se puede prorrogar por una sola vez por el mismo tiempo. Y la persona, como les digo, la persona que va a suplir ese cargo, el reemplazo, va a ser una persona que sea designada por el ministerio. O sea, ni siquiera va a ser alguna de las personas que están directamente o hagan parte de la institución de educación superior, sino que el ministerio va a traer a una persona de afuera para que ejerza dicha función. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, este punto está claro. Bueno, listo, profe. Entonces, ya que no hay dudas, vamos a continuar con nuestro análisis. Como yo les dije al principio, hay unos aspectos o unos términos o unos artículos que yo no voy a entrar a analizar por el tema de tiempo, pero si de pronto surgen algunas dudas, entonces se resolverán en el transcurso o en el desarrollo de esta intervención. Entonces vamos a poner acá, vamos a continuar. Esta norma trae otros artículos que ya vienen a desarrollar algunos aspectos frente al tema de la inspección y vigilancia, pero no hice mucho énfasis en las mismas porque considero que eso con un estudio independiente puede ser complementado. Entonces, el artículo 14 habla de los institutos de salvamento para la protección temporal de recursos y bienes en el marco de la vigilancia especial. Era lo que yo les decía, sin necesidad de pronto de crear una fiducia o que de pronto se corte de tajo todo el manejo de recursos y bienes de la institución de educación superior que es sometida a un proceso de vigilancia especial, se crean unos institutos en los cuales se pueden ejercer acciones para vigilar y salvaguardar la prestación del servicio educativo sin afectar la calidad del mismo. El artículo 15 habla de la acción de revocatoria y de simulación para la protección de los bienes de la institución de educación superior. Ahí ellos van a hacer lo que es el tema de inventarios, ahí hay un proceso interno frente a de qué forma se van a proteger los bienes de la institución que está intervenida. También hablan de la cesación de actividades no autorizadas, que eso ya lo hemos venido mencionando, que es el hecho de los programas que no cuentan con su registro o que no les fue renovado el registro, y de todo ese tema es la vigilancia especial que va a implementar el Ministerio de Educación Nacional para que los mismos no se oferten ni se presten servicios frente a los programas que no han sido autorizados. El artículo 17 habla de las sanciones. Bueno, acá hay un error de transcripción en el artículo 18, que es la aplicación de las sanciones. El artículo 19 son los criterios que va a entrar a evaluar el Ministerio de Educación Nacional y el inspector in situ para poder establecer cuáles son las sanciones que se van a imponer, ya sea a un funcionario o a la institución de educación superior. El artículo 20 habla de qué forma se va a realizar el proceso de investigación preliminar. El artículo 21 habla de la continuidad del derecho a la educación.
Y hay otras disposiciones que ya tienen que ser, que vayan a ser de derogatorias o de vigencias o de algunos aspectos que consideran deben ser regulados, pero que como tal vienen a complementar todo el proceso de inspección y vigilancia. ¿Tienen alguna duda? De mi parte ninguna, gracias. Bueno, entonces, como les decía, la ley 1740 ya están los artículos, se puede complementar la información y vamos a aprovechar el tiempo, porque obviamente estamos en un proceso en el cual tenemos que hacer rendir el tiempo. Entonces, denme un momento acá y ya les voy a empezar a hablar del siguiente tema que tenemos programado para el día de hoy, que viene a ser el de los estándares de calidad. Bueno, este tema de todo lo que viene ahora de los estándares de calidad lo vamos a desarrollar de una forma mucho más práctica. Yo voy a tratar de no meterme mucho en el análisis normativo con mal detalle, como de pronto tuvimos que hacer con la norma de inspección y vigilancia. ¿Por qué? Porque es que la norma de inspección y vigilancia, como les dije al principio, era muy al detalle, o sea, era muy el desarrollo de lo que estaba escrito. En cambio, el tema de los estándares, ya nosotros empezamos a hacer un análisis previo de lo que hasta el momento se da o complementan estos estándares mínimos, porque hay que ser claridad frente a todas las exigencias que ha establecido el Ministerio de Educación Nacional, que se han establecido por el decreto 1330 con el desarrollo de las condiciones de carácter académico y de carácter institucional, es el estándar mínimo. ¿Por qué es el mínimo? Porque de ahí van a partir otras cosas que se irán complementando por el desarrollo de las instituciones de educación superior, pero como tal, para poder prestar el servicio se requiere que se cumpla como mínimo con esos requisitos. Y estos mínimos requisitos, si nosotros analizamos, son una lista larga que al momento de ponerlas en práctica, vemos que se nos vuelve mucho más complejo el tema. Entonces ya les voy a proyectar, me dicen si la ven. ¿Me confirman que tengan imagen? Sí, Se ve muy bien. Bueno, yo creo que también la otra, como que la letra me quedó muy pequeña, le presento excusas. Ya ahora que la vaya a compartir, les voy a subir un poquito más a la letra para que se vea mejor. Listo. Entonces, como les decía, vamos a hablar de los estándares de calidad. Los estándares de calidad viene a ser una recopilación de todas esas condiciones o requisitos mínimos para poder prestar un servicio educativo de calidad. Entonces, el desarrollo de este tema lo vamos a hacer en diferentes aspectos. Primero, quiero que ustedes participen en el tema de discusión que vamos a dar ahora. A continuación, les voy a explicar qué se entiende por los estándares de calidad. Vamos a hacer un análisis normativo de manera muy amplia, o sea, no vamos a entrar mucho al detalle de cuáles son aquellas normas o de qué manera han iniciado en el territorio nacional y nuestro ordenamiento jurídico a tratar el tema de los estándares de calidad. Y el decreto 2450, que es como tal el que concibe en primera medida el tema y desarrolla los estándares o los requerimientos para poder hablar de calidad en el servicio educativo. Y vamos a estudiar un esquema del proceso de auditoría. Entonces, primero quiero que me resuelvan este interrogante.
Para ustedes, ¿qué es el estándar de calidad? Entonces, ¿quién quiere participar? Son parámetros que se deben cumplir por las instituciones educativas para la garantía de un derecho fundamental a la educación eficaz, eficiente, que cumpla con las mínimas condiciones o las máximas condiciones que se maneje en la ciencia que se esté enseñando. Así es, profe Milton. ¿Quién más quiere participar? Profe, pues en realidad yo considero que de pronto no sería de un modelo o una referencia máxima, quizás una referencia media. Es decir, que esa media sería lo mínimo que se debe cumplir en cualquier tipo de organización, en cualquier tipo de empresa que se abra, en cualquier producto que se necesite vender, porque es que hay productos que deben tener un mínimo patrón de calidad. Ese mínimo patrón de calidad es lo que le viene a servir para que ese producto se pueda difundir. Por eso yo pienso que no es una medida máxima, sino es una medida como promedio, creo yo, pues. Sí, Sí, yo estoy de profe. acuerdo con el compañero en el sentido de que es un parámetro mínimo que nos permite identificar qué tan pertinente es el servicio público de educación, en este caso, que se le está prestando a la sociedad. Pero ¿por qué mínimo? Si hablar de mínimo es pensar de pronto no es calidad, pensaría que tiene que ser máximo, porque precisamente por eso es que hay tanta institución de garaje, como decía el ministro de Justicia. No, no, Hombre, ¿cómo así? no, yo creo que es el mínimo exigible, ¿no? De exigencias, el mínimo de ahí para abajo, nada. Entonces, ese mínimo puede ser muy alto, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere participar? Profe, disculpe, es que lo escucho muy bajo, no le escuché la intervención. ¿Será que la puede repetir un poquito más alto para poderlo escuchar? No sé a quién se refiera. Yo opiné que el mínimo no necesariamente es que sea muy bajo, sino que son los parámetros o las condiciones mínimas exigibles por una autoridad, en este caso el ministerio. Ese mínimo puede ser muy alto. Por ejemplo, yo puedo hablar de un nivel mínimo en las pruebas Saber Pro, pero ese nivel el mínimo que me aceptan puede ser muy alto, muy difícil de alcanzar incluso. Jorge Gómez fue el que escuché bajito, y si es cierto lo que usted está manifestando, profe. Un poquito más alto. Ahora sí le escucho.
Ese volumen está mínimo. Sí, el volumen está mínimo. Además de mínimo, está muy bajito. Bueno, profe Jorge Medio, lo escuché porque la verdad está muy bajo el volumen. Pero bueno, ¿quién más quiere participar para escuchar sus puntos de vista frente a ese interrogante? Bueno, complementando lo que han manifestado en sus intervenciones, ahora que hagamos el análisis vamos a entrar un poco más al detalle de por qué son estándares mínimos. En el tema de calidad es cierto lo que manifestaban en una de las intervenciones, que no se concibe si estamos velando por una calidad en el servicio educativo, cómo es posible que se establezcan aspectos o estándares pequeños, si deberían ser los máximos. Pero lo que pasa es que como estamos en un proceso de construcción de los sistemas de calidad, estamos en la construcción también de esos estándares o esos requerimientos que nos llevan a la calidad. Obviamente se habla de estándares mínimos porque son los requisitos más pequeños, por decirlo de una forma mucho más castiza, que deben cumplir las instituciones de educación superior para poder obtener sus registros calificados o la renovación de los mismos y prestar el servicio educativo. Pero hay una dicotomía frente al hecho de la explicación o el aspecto a los cuales se debería dirigirse frente a los aspectos de calidad. Porque si hablamos de lo mínimo, quiere decir que ya yo cumplo lo mínimo y ya no pasó nada. Al contrario, dentro del desarrollo de los sistemas de calidad se establece que al momento que una institución de educación superior cumpla con los estándares mínimos, puede prestar el servicio. Pero de ahí adelante inicia un camino en el cual se va a tener que enfrentar a procesos de mejoras continuos y en los cuales sus estándares mínimos van a ir cambiando acorde a las necesidades que se surjan de su desarrollo diario en la prestación de los servicios educativos, del desarrollo de sus funciones administrativas, del desarrollo de su labor social, de su proyección, de la externalización, o sea, de todos los entes que entran a ser parte de la comunidad educativa, prestan o van sumando a esos términos de calidad. Y además hay unos aspectos de normas internacionales que tienen que ver con las normas INCONTE, las normas ISO, en las cuales el cumplimiento de las mismas nos lleva dando un proceso como lo manifesté en la sesión anterior, no podemos hablar de calidad al 100%. Siempre vamos a tener un rango o un margen de error que nos va a llevar a impulsarnos por las mejoras y continuar en el cumplimiento de esos estándares que cada vez con el transcurrir de nuestros procesos internos van a ser mucho mayores. Bueno, ya entrando en materia, frente al tema de calidad, tenemos que irnos primeramente a qué es la definición que trae el diccionario de la Real Academia Española frente al estándar. Para el diccionario, la Real Academia Española se establece que estándar, desde el punto de vista del significado adjetivo, sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. Es decir, que el estándar son aquellas pautas o aquellos pasos que debemos seguir para poder llegar a obtener algunos resultados dependiendo de los objetivos que nos hayamos propuesto. Cuando hablamos de estándares de calidad, ya nos vamos ya al término completo de los estándares de calidad, son los niveles deseados o aceptables de calidad que debe tener el resultado de una acción, actividad, programa o servicio. Ya esta definición de los estándares de calidad ya vienen traídas por la ISO 9001 y todas las ISO en las cuales establecen a dónde va o cuál es la definición de los estándares de calidad. Cuando nos vamos al aspecto general, porque todavía no vamos a entrar a definir los estándares de carácter educativo, tenemos diferentes tipos de estándares. Tenemos el estándar nominal, el estándar de satisfacción, el estándar de insumos y productos, el estándar de servicios, el estándar sistemático, el estándar de una empresa, el estándar de un producto,
un estándar específico de educación. Si nosotros vemos, tenemos diferentes divisiones frente a los estándares de calidad. Cada uno tiene unos requisitos mínimos, pero cuando nosotros hablamos del sistema de calidad, todos estos estándares entran a ser parte de él mismo. Y por ello, no solo para el sistema educativo se va a aplicar como tal el estándar de educación, sino que en el desarrollo de las funciones y cuando se implementa el sistema de calidad, todos los miembros de la comunidad educativa van a entrar a tener estándares independientes que deben ser cumplidos para poder llevar a un buen término nuestro sistema de calidad y una prestación de servicio educativo de calidad. Las auditorías de calidad, ya este tema de los tipos de estándares ya lo vamos a desarrollar cada uno en la próxima sesión, al igual que las auditorías de calidad. Dentro del término de las auditorías de calidad vamos a entrar a definirlas, a establecer sus principios, las clases, la gestión, cómo se hace un programa de auditoría y cómo se planifica el tema de preparación de auditorías. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta ahí. Yo tengo una pregunta. Díganme, Hay yo he visto en las organizaciones en que he estado que a veces se da le da mucha importancia al indicador, pero poco al proceso. O sea, entonces ahí yo quisiera saber cómo miden ellos el proceso, porque a veces uno puede tener un indicador cuantitativo, ¿verdad? Que logra el objetivo, pero resulta que se da a través de un proceso formal y no material. Entonces, ¿la norma que prevé ahí o cuáles son las recomendaciones para que verdaderamente las instituciones educativas tengan un enfoque de proceso, sino de resultado? No sé. Bueno, profe, resolviendo su interrogante, por eso es que yo les quiero dar el análisis de todo este tema de manera mucho más práctica. ¿En qué sentido? La norma trae consigo de que cuando ya hablas del sistema de calidad, y como lo vamos a ver, el tema de las auditorías ya es diferente. No es solamente cumplir con el indicador, sino que el indicador sea percibible no solo para el auditor. Es decir, para que me entiendan de mejor manera. Si hay un cumplimiento de un estándar, de un indicador frente a un proceso, es decir, si nosotros tenemos el proceso para calificación docente, listo, aquí está el proceso para calificación docente. Entonces, lo que va a entrar a ver el sistema de calidad no es si yo tengo implementado mi proceso y si lo tengo desarrollado, sino que ya este sistema de calidad entra a ver las evidencias. O sea, ya por eso están implementando el tema del sistema, porque no es solo cumplir con los indicadores o cumplir con los estándares o cumplir con los requisitos que me exija a mí la norma, sino que ya viene a tener fundamento como tal las evidencias. Por eso es importante el tema de las evidencias, y pese a que en la clase anterior tuvimos tantas discusiones frente a cómo se recolectan las evidencias, porque todavía no tenemos de pronto la formación completa frente a cuáles son los procesos que vamos a seguir dentro de la misma, pero ya es algo que debemos hacerle enfoque, porque no solo se habla del cumplimiento de los indicadores para decir que sí cumplo, que no cumplo, o que sí estoy acatando las normas, sino de qué forma lo que está en el documento escrito es percibible en la realidad de los procesos internos. Por eso dentro del sistema de calidad se habla de una organización de todos los procesos, para que al momento que se pongan en práctica los mismos, estos procesos den realmente con su análisis den el resultado de si se cumple o no se cumple, sin necesidad de ir a ver el documento, sino ya en la práctica es percibible el cumplimiento o el incumplimiento del mismo. ¿Tienen alguna otra duda? Profe, buenas noches. ¿Puede que uno de esos estándares sea excluyente? ¿En qué sentido?
se le puede dar inclusive el paso a la universidad incumpliendo uno de los estándares o no llenando los requisitos mínimos para el estándar, o se tienen que cumplir todos en cuanto a un sistema que usted se está refiriendo. O sea, ¿tengo que alcanzar los estándares o no? Bueno, profe, referente a su pregunta, hay dos aspectos que tenemos que analizar. Primeramente es el hecho de que los estándares que se están exigiendo primeramente de manera general son las condiciones institucionales y las condiciones académicas, como a grosso modo lo exige el decreto 1330 y que lo analizamos en la sesión anterior. ¿Qué sucede? Que el ministerio en eso es muy claro, hay que cumplir eso. Esos serían los estándares mínimos para poder entrar en funcionamiento. En caso de que no se cumplan con esos requisitos, se da un tiempo para que se aplique las modificaciones, los requerimientos o las correcciones que haya lugar en ese momento para poder cumplir con esos estándares mínimos y iniciar de esa manera la institución de educación superior con la prestación del servicio educativo. Ya después esos estándares en materia de funcionamiento van a ir cambiando, se van a ir fortaleciendo, habrá otras exigencias, cuando hagan las respectivas visitas habrán otros temas que hay que tratar, ya es ver que la malla curricular que presentaron al momento de escribir la solicitud del registro calificado concuerde con lo que realmente están recibiendo los estudiantes. Entonces ya vemos que el tema del sistema, como lo he venido diciendo, no va enfocado al cumplimiento de los requisitos como una lista de chequeo, o sea, si cumplo, aquí está el papel que dice que va a hacer esto, sino que el cumplimiento y los resultados para determinar si efectivamente el programa educativo o la institución de educación superior está prestando un servicio educativo de calidad, viene a darse es con el análisis de las evidencias que tenga la institución. Entonces, resolviendo su interrogante, en caso de que no se cumpla con los estándares mínimos, hay un proceso o un paso para poder corregir las falencias que hay, si no, en ese caso tendrían que no otorgar el registro calificado si es por una vez o no acceder a la renovación del registro calificado en caso de que ya exista el programa porque no se está cumpliendo con los estándares mínimos. Obviamente, como les digo, previo hay un lapso o un espacio para que las instituciones de educación superior puedan corregir las falencias que fueron observadas por parte de los pares académicos al momento de hacer sus visitas para hacer la inspección de ese programa o de la institución de educación superior y acatar las recomendaciones que ellos han dejado, las tareas que han dejado. De pronto si dicen, bueno, listo, la malla curricular hace falta que ustedes metan tal asignatura o hace falta que ustedes hagan esto o miren, hay que corregir tal cosa, entonces hay que llegar a cumplir las recomendaciones que traen los pares académicos para poder obtener el registro calificado. ¿Eso resuelve la duda o todavía persiste la duda? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, ya que no hay dudas y como yo les venía diciendo, el tema de calidad lo vamos a tratar en la próxima sesión de la manera en que les informé. Primeramente se va a hacer como tal el desarrollo de todos estos tipos de estándares que se le dieron el día de hoy para poder tener claridad de cuáles son las exigencias mínimas en un sistema de calidad, porque como les dije previamente, estos estándares mínimos vienen a ser utilizados en todos los campos de acción de la comunidad educativa, entonces hay que tener idea de a dónde apuntan cada uno de ellos para poder establecer la importancia de los mismos dentro de los procesos del sistema de calidad.
Asimismo, haremos un análisis normativo, como les dije previamente, frente a todas aquellas normas que han entrado a regular todo el tema de los estándares de calidad, específicamente el decreto 2050 del 2015, complementado con los análisis que ya hicimos previamente de las condiciones institucionales y las condiciones académicas que exige el decreto 1330. Y vamos a manejar el esquema del proceso de auditoría para que tengan conocimiento de qué manera se desarrolla el mismo, cómo nos van a entrar a evaluar a nosotros para ver si estamos cumpliendo con nuestros estándares de calidad y si estamos cumpliendo con nuestras funciones como docentes de la institución educativa. Entonces, eso lo vamos a desarrollar con mayor tiempo en la próxima sección. Entonces, voy a pasar la lista para que no me coja el tiempo. Y de esa manera daremos por culminado, si no tienen ninguna duda, la sesión del día de hoy. Entonces voy a pasar lista. Laura Pérez. Fabián Salas. Presente. Sí, señor. Lorena Mancera. Esteban Ferrucho. Erika Muñoz. Ingrid Pérez. Álvaro Ceballos. Sisto Barriga. Presente. Sí, señor Sisto. Erika Bermúdez. Presente. Erika Bermúdez. Creo que ella no participa. José Gamboa. Presente. Orlando Manjarres. Steve Mena. Presente, aquí estoy. Sí, señor. Jorge de la O. Orielo Alarcón. Presente. Sí, señor. Luz Rebolledo. Fernanda Pátaro. Milton Gómez. Presente, profesora. Milton. Milcar Hernández. Milcar Hernández. Nigiret Sastoque. Josefina Gallardo. Juan Espirco. Presente. Jorge Gómez. Sonia Rangel. Presente. Sí, señora Sonia. Miguel Serrano. Presente. Luis Navarro. Jason Villamizar. Ivana Pernet. Profesora Jason Villamizar presente, que no se me quería quitar el mío. No se preocupe, que yo tuve el mismo inconveniente el día de hoy. Presente, profesora Ivana Pernet. Yasmín Suárez. Bueno. Bueno, entonces, como les había manifestado, el desarrollo de la próxima clase se dará en términos si de pronto consideran
que se debe ampliar en algún aspecto o se debe complementar en otro, entonces me informan para poder traer las sugerencias hechas por ustedes en la próxima sesión. Ok, profesora, muchas gracias. Bueno, entonces que tengan una buena noche y ya saben, en el EVA van a estar subidas todas las presentaciones para que puedan acceder a ellas, al igual que los videos. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches para todos. Que descansen. Gracias, profe. Buenas noches para todos. Chao.